Bienvenidos a un nuevo programa de Eléctricos y Sostenibles, un espacio en el que charlamos un ratito con personas que nos parecen, dentro de lo que es el mundo de la sostenibilidad, interesantes. Hoy vamos a charlar de competición y vamos a charlar sobre el tema de ecorrallies con una persona que tiene muchísima experiencia en el tema de ecorrallies, no en vano. Pues lleva ya bastantes años, unos 4 añitos metido en este tema de los ecorrallies. Y yo creo que un regularista de toda la vida. Y aparte de todo eso, pues también desarrollador de una aplicación específica de regularidad. Un hombre del norte del territorio español. Don Carlos Ernese, muy buenos días. Buenos días, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Bueno, bien, aquí recuperados un poco de la semana... El fin de semana pasado que inauguramos el campeonato en la Nacional de Energías Alternativas en la Comunidad Valenciana y volviendo un poco a la normalidad del día a día. Sí, la verdad es que sí. Primera prueba del campeonato, además también puntuable para la Copa FIA de regularidad. Bueno, en este caso de energías alternativas igualmente. Carlos, para que la gente se nos sitúe un poquito, como hemos dicho, tú eres un hombre con muchísima experiencia en el tema de la regularidad. El año pasado me comentabas que terminabas cuarto en el campeonato FIA internacional, pero bueno, me imagino que también, y con el desarrollo de esa aplicación específica para regularidad, pues tienes muchísimo conocimiento. Pero hoy vamos a charlar de una cosa que nos lleva dando vueltas durante un par de semanas, y es que en este 2023 la Real Federación Española de Automovilismo ha hecho un cambio en lo que es la Comisión de Energías Alternativas, o sea, lo que significa los gestores de este campeonato de España, y porque resulta que han cambiado un poco las reglas del juego. Digamos que ahora, antes se utilizaba el consumo producido, o en este caso consumido por los coches, pero este año han introducido una tabla con una serie de medidas, una serie de referencias para que la gente se mida con esos valores estándar. ¿Nos puedes explicar un poquito? Porque si lo miras así un poco desde fuera, Carlos, cuesta un poco entenderlo. ¿Nos puedes explicar este año en qué han consistido esos cambios? Bueno, vamos a partir de lo que se hacía el año pasado. El año pasado había 2 clasificaciones independientes, una de consumo y otra de regularidad, y se sumaban las posiciones, de manera que si tú hacías segundo en regularidad y cuarto en consumo, 2 más 4 eran 6 y con ese número ibas a la clasificación final. Y el consumo se medía dividiendo lo que realmente consumías, hablando de coches eléctricos, en tu coche, lo que realmente te ingresaba desde el poste en kilovatios hora, sobre el peso del vehículo. Esto hacía que las clasificaciones fueran un poco injustas porque pesaba un poco... el consumo, la eficiencia pesaba más de lo que se quería. Entonces se intentó cambiar una fórmula para que la regularidad tuviera más importancia, y a mi entender yo creo que se han pasado un poco, porque ahora la regularidad creo que tiene toda la importancia y la eficiencia prácticamente ha desaparecido. Sigue habiendo una fórmula muy complicada, diferente, que si quieres la desarrollamos para medir la eficiencia, pero ahora, lo dicho sea que la eficiencia pesa muy poco. La eficiencia solo va a tener lugar la diferencia de consumo cuando 2 coches estén prácticamente empatados en regularidad. Este año en Valencia pasó que había muchos coches compitiendo, porque era una prueba internacional, a alto nivel, y había muchos coches en 3-4 décimas, y por eso la eficiencia movió algunas posiciones, pero de normal, con la nueva reglamentación, la eficiencia pesa muy poco. Para empezar, debemos explicarle a la audiencia de Eléctricos y Sostenibles que la Federación ha publicado una lista en la cual nosotros entendemos que en base a cifras de consumo WLTP de las marcas, han establecido para cada coche, estamos hablando siempre, y yo me imagino que también que en los híbridos enchufables y en los híbridos será 3/4 de lo mismo, pero una serie de tablas para establecer un consumo tipo de cada coche. Entonces, por ejemplo, pues en este caso el vencedor, el Kia Niro, le han adjudicado un consumo WLTP en kilovatios hora a los 100, a los Kona, a todo coche que esté, que no están todos, pero bueno, a la mayoría le han asignado cifras, y se supone que con respecto a ese consumo
establecemos una fórmula, ¿no, Carlos? Corrígeme si me equivoco. Nosotros tenemos, esto se hereda un poco, se copia lo que hacía FIA ya en el ámbito internacional, y es, cada coche tiene un índice WLTP y se trata de batirte contra tu propio índice. Tú, por ejemplo, si tu coche tiene un índice de 15 y tú consumes 15 a los 100, 15 dividido 15 es 1, y ese es tu, en inglés, Index Performance, y aquí creo que se llama, bueno, aquí es el índice de eficiencia. Sí. Si consumes menos, si consumes 14 y tu índice es tu WLTP es 15, tu índice pasará a ser 0,9. Lo que pasa es que tanto la FIA como la Federación Española tienen unas tablas que prácticamente son iguales, pero difieren en algún coche, donde se dice cuál es el consumo de cada coche. Y claro, aquí empezamos a hilar fino y hay diferentes opiniones. Los consumos homologados luego no tienen que ser los que en la práctica son reales, porque las marcas, algunas dicen más la verdad que otras, algunos lo hacen la medición en una forma más eficiente que la otra, algunos te dicen lo que consume los 100, pero realmente te están midiendo los 95, con lo cual se guardan un margen para ellos. Entonces, tenemos que dar, para poder analizar bien si la fórmula de WLTP es correcta, tenemos que dar por bueno que los índices WLTP son buenos. Claro. Y eso es mucho decir, pero yo no tengo conocimientos técnicos para saber si el índice de tal coche es el correcto. Claro. Cierto es que son los que se publican oficialmente. De hecho, la FIA, en la primera prueba de Suecia este año, tuvo que cambiar los índices. La FIA iba con otros índices que no se sabe de dónde sacaban los anteriores, no se sabe de dónde sacan estos, y tampoco sabemos dónde saca la Federación Española los índices actuales, y los cambió porque parecía que había unos que eran más reales, porque ahora, cierto es que los índices de casi todos los coches son ahora bastante fáciles de mejorar, porque son muy altos, pero algunos son más fáciles de mejorar que otros. Entonces, si tú quieres ir a eficiencia, tú quieres tener una ventaja en eficiencia, lo primero que tienes que ver es con qué coche vas a competir. Claro. Porque si tu fabricante, por decirlo así, miente mucho y su índice WLTP es muy muy real, a ti no te va a ser posible mejorar ese índice. No sé si me explico. Sí. Depende entonces tú a lo mejor encuentras un coche que dice, mira, este coche tiene un índice de 18, pero yo le puedo sacar 14. Pues ahí puedes sacar una diferencia. O claro, tienes un coche que tiene un índice de 16, pero tú no lo puedes mejorar, porque ya 16 es demasiado poco. Entonces, es importante saber con qué coche vas a competir, ¿no? Esa es una gran diferencia. Hay que tener en cuenta que medir los consumos con una forma única y objetiva es casi tarea imposible, porque estamos viendo solo coches que son todos diferentes. Entonces es un problema. Hay una cosa, además me llamó mucho la atención, porque, por ejemplo, para plataformas prácticamente gemelas, como puede ser del grupo Hyundai de empresas, pues tanto el Kia Niro como el Hyundai Kona eléctricos, y tienen diferentes, coches que tienen mismo motor, misma batería, mismo sistema de gestión, y sin embargo tiene cifras WLTP diferentes, con lo cual, y como tú me dices que el tema peso pues ya no tiene tanta importancia, pues es eso, es lo que dices tú, o sea, es según la cifra que... Bueno, el tema peso tiene dos lecturas. Antes se dividía por el peso y ahora no. Pero no es que no tenga importancia ahora y antes sí. Por ejemplo, antes se hacía una cosa muy mal, que era, se decía que se tenía en cuenta el peso, porque es evidente que yo para arrastrar 2 toneladas tengo que consumir más que para arrastrar 1,5 toneladas, pero en la práctica no se tenía del todo en cuenta, porque no se pesaba el coche con la tripulación. Por lo tanto, si tú ibas con 2 pilotos que eran muy pequeñitos y muy delgados, tenías una ventaja, que era una contradicción con el espíritu de la norma, es decir, contra más pesa el coche, más cuesta moverlo. Moverlo, claro. Y tampoco es que ahora no se tenga en cuenta el peso. Uno se usa la fórmula del peso, pero tenemos que dar por hecho que los índices WLTP de cada coche ya tienen en cuenta el peso del propio coche, porque es el índice para ese propio coche. Entonces no es tan así que antes el peso se contaba y ahora no se cuenta. Antes se contaba y se contaba de aquella manera, que no era muy real tampoco, y ahora está implícito en el índice. Carlos, ¿puede pasar que los índices publicados sufran modificaciones a lo largo del tiempo? Es decir,
como dices tú, la Federación o la Comisión de Energías Alternativas en este caso, saca un listado con índices WLTP, pero después a lo mejor, como dices tú también, la Federación Internacional que los ha modificado, a lo mejor la Federación Española también teniendo en cuenta, pues a medida que vayamos viendo los consumos, se me ocurre en el sentido de que, por ejemplo, yo reviso la tabla de consumos, me voy a mi coche, que es el Smart Fortwo EQ, y me sale un consumo de 17 y pico kilovatios hora a los 100. Y yo normalmente de consumo promedio, en mi quehacer diario, estoy en 13. Es decir, ahí tengo un margen de mejora brutal. También es cierto que el consumo que yo hago, perdón, tiene que ver con un recorrido periurbano y prácticamente llano. Si después me voy con el Smart a carreteras de montaña, evidentemente ese promedio sube bastante. Exacto. Entonces, ¿tú crees que esto sería una cuestión de ir puliendo esa tabla de consumos tipo de los coches? Hombre, no, yo creo que sería ideal que pudiera hacerse así, pero no creo que se pueda hacer porque lo veo poco práctico. La cantidad de coches que hay, si a cada coche hay que pulirlo en función de lo que veamos en cada prueba, al final sería una tarea imposible y llegaríamos siempre tarde. Porque ahora te va a aparecer, la lista no sé cuántos coches tiene, pero tiene igual 150 coches, sí, y los que compiten son 15. Entonces, en la siguiente prueba, pues aparecerá uno con un coche y diremos, este coche tiene un consumo que es muy fácil de mejorar. Pero no sé si lo normal sería corregir el índice. Me imagino que los índices, aunque no nos han dicho, por lo menos yo no he detectado que esté escrito en ningún lado de dónde salen, supongo que serán de alguna tabla de marcas o de industria o de algo homologado donde estén reflejados. Que no quiere decir que sean ciertos, porque los fabricantes pueden contar las cosas, pueden hacer las pruebas de una manera, de otras, y no responder a la realidad. Pero me imagino que las federaciones, para curarse en salud, dirán, yo saco el índice de esta tabla que es oficial. Pero, por ejemplo, hay coches, si tú coges la tabla FIA y coges la tabla de la Federación Española, hay coches que tienen índices diferentes. Ya. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Pues a mí me gustaría saberlo, no, yo no la tengo. No, está claro. Yo este año me pasé a la categoría híbridos, porque en híbridos salió una copa, que es la Copa Kobe Motor, que corre con la misma unidad, con un Toyota Yaris. Bueno, y aparte llevan mi aplicación, y me pasé a esa competición porque tiene la ventaja de que no discutimos por estas cosas, porque aunque nos calculan el índice también de aquella manera con estas fórmulas, a fin de cuentas todos llevamos el mismo coche. Claro. Y se reduce a que en eficiencia termina siendo el mejor el que menos litros echa, porque da igual cómo se haga la fórmula y cuál sea el índice del coche, claro, que entre nosotros todos vamos igual. Pero esa es la excepción. Aquí cada uno va con su coche, tanto en híbridos en general, como en híbridos enchufables, como en eléctricos, cada uno va con su coche y puede haber sorpresas. De hecho, este año apareció un competidor canario también, con un Renault Zoe, sí, que tenía una ventaja abismal. Aparte de hacerlo bien, en consumo obtuvo una buena posición, que no es solamente de sus dotes de conducción, que seguramente las tiene de sobra, pero se ve que el coche pues tenía un índice que era fácil de mejorar. Y me imagino que para la próxima carrera están todos tratando de alquilar un Renault. Un Renault Zoe, sí. Está claro. Hasta que descubramos otro coche. Está claro. Sí, al final, pues, es un poco lo que hemos comentado nuestro compañero Samuel Sánchez y yo durante estos días, ¿no? Es decir, hay ciertos coches en los que por la experiencia que uno tiene de haberlos probado, del consumo que le consigues, y a lo mejor tú ves que la cifra que tiene en tabla es, para tu modo de entender, alta, pues dices, oye, pues este coche puede ser susceptible de poderlo usar para eco-rallies, porque ahí sé que tengo un margen de mejora importante y que me puede servir el coche para conseguir buenos resultados. Yo me imagino, Carlos, también que con el tiempo, ahora está claro que, como dices tú, ahora la regularidad prima mucho más que antes sobre el tema de eficiencia energética. Pero, ¿y no será precisamente ese el enfoque que quizá le quiera dar? Porque el tema es que de aquí para atrás hemos visto una superioridad manifiesta y hasta insultante de los Hyundai Kona. Quizá a lo mejor sea eso, que quieran, oye, quitarle un poco el tema, viendo que
la plataforma Hyundai es prácticamente invencible, no hay manera de encontrar otro coche con la misma eficiencia energética. Oye, pues vamos a olvidarnos un poco de la eficiencia energética y vamos a darle prioridad a los regularistas para que haya más emoción, cosa que yo sinceramente te lo digo, hemos seguido el Ecorrally de la Comunidad Valenciana durante todo el fin de semana y la verdad es que hubo bastante emoción, tanto como dices tú en la categoría de eléctricos híbridos enchufables como de los híbridos convencionales, o sea que a lo mejor quizá ese es el enfoque que le quiere dar ahora a la federación. Bueno, yo creo que sí, pero no sé si es porque realmente quieren, sino porque es lo que realmente se puede. Al final, si nos ceñimos a evaluar la regularidad desde hace mucho tiempo, yo que vengo del mundo de regularidad de clásicos, tenemos herramientas para poder saber quién es el mejor en regularidad. Medimos a la décima, ponemos controles con GPS, ponemos 100 controles en un tramo, tenemos muchas herramientas y podemos saber quién es el mejor. Eficiencia al final no solamente depende del coche, depende de la fórmula que usemos. Tú hablabas de los Hyundai y de los Kia, pero si usáramos otra fórmula, si dijéramos, bueno, consumo absoluto, el que meta menos kilovatios, pues seguramente algún coche que pese poco, aunque tuviera una tecnología peor, ganaría. Entonces depende más de la fórmula, más de la fórmula más que del coche en sí. Entonces me imagino que irá por este camino. ¿Es bueno solamente hacer regularidad o que la regularidad pese más? Pues yo no creo que sea malo. Yo personalmente vengo del mundo de la regularidad y a mí me conviene, me gusta. Me da un poco de pena que yo haya perdido lo de la eficiencia, pero bueno, habrá gente que le guste más y gente que le guste menos. Cierto es que habría que cambiar el título, ya no serían eco-rallies, sino serían rallies con coches de energías alternativas. Claro. Porque realmente no se trataría de consumir poco, se trataría de hacer regularidad con este tipo de coche, consumiendo lo que sea. Bueno, el tema, lo que no hablamos antes es que la fórmula actual lo que hace es sumar la media que tú tienes por control. Por ejemplo, si tienes 200 puntos en 100 controles, tienes una media de 2 segundos. Pues sumar la décima, si tienes 0,5 de penalización por control, sumar la décima al índice normalizado de eficiencia. Si ganas, te aplican un 1 en eficiencia, y si consumes el 20% más que él, tienes 1,20. En la práctica hace que la décima de regularidad pese tanto como el 10% de consumo. Y eso hace claramente que tú tengas que apostar por la regularidad, porque si yo tengo que apretar un poco para ganar una décima, sé que voy a consumir más, pero no voy a consumir el 10% más. Consumiré el 4, el 5, el 6% más. De hecho, un ejemplo fue mi equipo el sábado a la tarde, que veníamos ganando la competición pero de regularidad, pero por poco, y el sábado me esforcé a la tarde por sacar alguna diferencia de segundos, que la saqué, y eso me hizo consumir más. Pero bueno, pues siendo uno de los coches que más consumió, a pesar de eso, la diferencia, la escasa diferencia, porque no fue muy grande, pero la diferencia que sacamos en regularidad nos sirvió para ganar la combinada, porque esa casi décima que le sacamos en regularidad al segundo fue compensada con lo que consumimos, porque consumimos de más, pero solamente un 7% más que ellos, y teníamos que haber consumido casi un 10% más para que nos ganaran. Entonces, cuando tú haces cuentas, hay que ir a la regularidad sí o sí, porque en eficiencia, solamente con la eficiencia no vas a ganar nada. Está claro que la cuestión, o por lo menos esa es la sensación cuando hemos participado en cualquier eco-rally, es que lo importante es ir a por la regularidad. Eso está claro. Si te desentiendes de la regularidad, que hemos tenido ejemplos muy, muy determinantes el año pasado, pero si te desentiendes de la regularidad, está claro que, digamos, no vas a ganar demasiado. No vas a ganar demasiado. Pero sí es cierto que el año pasado, por ejemplo, aquí en el Ecorrally de Gran Canaria, José Manuel Pérez Aycar, que en un momento determinado tuvo un fallo y perdieron el recorrido, y después fueron única, pura y exclusivamente a eficiencia energética, por lo que tú decías de sumar las clasificaciones, y ahí pudieron arañar algo, ¿no? En este caso, este año no les va a servir de demasiado. No, de nada. Aparte hay una norma en el reglamento que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero dice algo así como si tienes, creo que es que si tienes 10 veces más de puntos que el primero de regularidad, estás fuera de la clasificación. Una cosa así, no me hagas mucho caso, pero algo así. Entonces, ya con tener un poco más de puntos que lo normal, ya estarías fuera. La norma ha ido cambiando por eso. Nosotros fuimos a Chequia, mi equipo fue a Chequia
el año pasado y el Eco Conde con mi hijo Lucas también fueron, Ujú. y tuvimos un problema por hacer una mala interpretación ambos coches del roadbook y nos perdimos. Perdón, no nos perdimos, no supimos encontrar la salida de un pueblo. Ujú. Y tuvimos que, ya habíamos tirado la regularidad porque mm, el error fue muy grande. Y los dos coches decidieron ir a consumo. Ujú. Y ellos hicieron primero y nosotros segundo, lo cual nos permitió salvar un poco los muebles en la clasificación. A Claro. partir de ese momento la FIA dijo que había que estar, que para puntuar había que estar al menos entre los 10 primeros en las clasificaciones, y empezaron a acotar las cosas porque cierto es que lo que se hacía antes de eficiencia, pues la norma permitía hacer excesos. Si a ti Claro. te iba mal en regularidad, tú te podías ir al otro lado y arañar algo, como ejemplo te has puesto de ICAR del año pasado en Canarias. Ujú. Ahora ya, como está la norma escrita, ya eso es imposible. Ujú. Está claro. Y aparte generaba un problema de seguridad, ¿no? Porque había gente que lo hacía más o menos bien y gente que lo hacía un poco a lo loco, y para hacer eficiencia el paso número uno es ir despacio, Claro. y pues ir despacio en una carretera comarcal no tiene mayor problema, pero ir despacio en la autopista puede generar un inconveniente. Claro. FIA lo resolvió porque ahora están midiendo el consumo solamente en los tramos, a través del OBD y del GPS, que miden el consumo solamente en el tramo, así que tú en el enlace puedes gastar lo que quieras, pero en el Campeonato de España el gasto que se mide es el de todo el enlace. Entonces, Claro. hay que limitarlo de alguna manera porque puede llegar a ser peligroso y extremadamente lento. Ahora nos están poniendo unos GPS, unas zonas de velocidades mínimas de 60, Mm. pero bueno, así todo es... por un lado, la imagen de los coches arrastrándose por Sí. la carretera no era buena, y por otro era un problema de seguridad. No, Ahora está con la nueva norma ya no tiene sentido hacer eso, así que eso se lo han evitado. será evitado. Sí, hombre, sí, está claro que ya nos pasó en el primer Eco Rally aquí en Gran Canaria, que por la autopista nos tocaba todo el enlace hasta el final del rally. Y la verdad es que era terrible ver a los coches pegados a la derecha a unas velocidades, pues no digo que muy reducidas, pero sí anormalmente reducidas. Y bueno, eso quieras que no, pues canta bastante. Después ya se arregló porque el recorrido quitó absolutamente el tema de autopista. Sí quedó algo de autovía, pero bueno, autovía 60, 70, 80, pues tampoco es una Vale, pero cosa... yo en eso, yo no le quito culpa al competidor que hace las cosas mal Claro. y va más lento que lo que la ley, el reglamento de circulación le permite. Mm. Pero muchas veces ahí la culpa está en el organizador, que no lo prevé. Claro. Quiero decir, si tú le das a un competidor 20 minutos para hacer 5 kilómetros y tiene que gastar lo menos posible, pues es preferible que va a usar los 20 minutos enteros y va a ir a la velocidad más mínima que pueda para usar todos los 20 minutos, porque si yo llego al control horario y me sobra un minuto, eso quiere decir que podría haber ido más lento y podría haber consumido menos. Entonces, Exactamente. los que van a consumo tratan de sacarle toda la punta al lápiz. Mm. Es trabajo del organizador establecer una ruta o un control horario virtual o lo que sea para que tú, intentando hacer el mejor uso del reglamento, no caigas en estas cosas que provocan una mala imagen de la prueba. Pero Total. que es como cuando se saltan un stop o se saltan un semáforo para no frenar. Evidentemente, la primera culpa es del competidor, pero bueno, el organizador también puede establecer las medidas para tratar de que eso no pase, o que que haya la menos posibilidad de que eso pase, ¿no? Porque Exacto. es entendible que un competidor pues quiera sacarle todo el rédito posible a su competición. Entonces, pues no es deseable que cometa infracciones, pero es presumible que si para ganarse medio mililitro de combustible tiene que parar poquito en un stop, pues igual lo hace. Está claro, está claro. Y bajo tu opinión, Carlos, ¿tú qué prefieres? ¿Sistema FIA o sistema Federación Española? Es decir, ¿midiendo enlaces o sin medir enlaces? No, el sistema FIA va para mí claramente por delante. El año pasado tuvimos una discusión un poco fuerte sobre qué era lo que había que hacer, y yo era el que defendía que los índices WLTP que aplicaba la FIA, sin ser una panacea, eran funcionaba bastante mejor que lo que se hacía en el Campeonato de España. Ajá. Al final la Federación Española, la Comisión, optó por hacer esto, pero a mí lo que me llama la atención es que los que optaron por hacer esto eran los que no lo querían hacer. Entonces no sé si se lo terminan
si lo terminan de creer exactamente el sistema. Y FIA siempre va un paso por delante porque, por ejemplo, el medir solamente los consumos en el tramo agiliza todo mucho, agiliza la entrega de premios, agiliza la captación de los resultados. No necesita el organizador poner postes, porque te pongo un ejemplo, el Rally de Monte Carlo, que fue el primer rally que nos midieron con los OBDs. Sí. La organización del Automóvil Club Monte Carlo no puso postes, porque era libre, tú cargabas donde querías. De hecho, nosotros cargábamos dentro de la etapa, que había una hora de salida a la mañana y un control horario a la tarde, terminabas la etapa y te ibas al hotel a recargar. Entonces tú eximes a la organización de tener que poner una infraestructura logística que para las recargas es demasiado complicada. Y en ese sentido FIA va bastante por delante. Pues sí. Que los índices WLTP no son perfectos, está claro, pero yo creo que es de todas las opciones de medir eficiencia, de momento, de las que yo he visto, la menos mala. Quizás mañana alguien nos sorprenda con una que sea mejor y habrá que cambiar el discurso, pero de momento, de lo que yo he visto, sí que es con diferencia la mejor por ser la menos mala. Hombre, y una cosa que está clara y es lo que dices tú, si resulta que voy, pues a lo mejor pillado de consumo porque me estoy pasando lo que sea y tengo un enlace que tiene un tiempo más o menos que me lo puede permitir, oye, me puedo parar a cargar en un cargador rápido y poder hacer el recorrido y sobre todo lo que dices tú, o sea, en los ecorrallies de Campeonato de España tenemos que esperar hasta el domingo. O sea, el rally termina el sábado por la noche, pero tenemos que esperar hasta el domingo prácticamente a las 2 de la tarde o quizá un poco antes para ver los resultados. Eso te quita completamente, o sea, te quita viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo mediodía. O sea, eso es absolutamente una barbaridad. Y el tema es, coincido contigo, en compactar el rally, que los resultados salgan cuanto antes, porque es que si no te pierdes. No, y aparte, más aún ahora, cuando, como hemos dicho, que todavía no lo ha alcanzado a reconocer, pero es así, tarde o temprano lo tendrán que reconocer, la eficiencia pesa poco. Si las fórmulas complicadas no tenían razón de ser cuando la eficiencia pesaba bastante, ahora que pesan poco y nada casi, pues no tiene sentido hacer cargas hasta el domingo para sacar los datos y hacer fórmulas matemáticas complejas, si al final eso va a alterar casi nada la clasificación de regularidad. Claro. Y luego, aparte, el tema complejo también es de que la infraestructura de cargas, lamentablemente, en España no está muy avanzada. Entonces, cuando un organizador pone unos postes de carga, suelen ser provisionales para esa prueba nada más. O sea, son infraestructuras que se hacen para ese fin de semana. Generalmente en algunos sitios más, en otros menos, pero siempre hay errores y este poste no carga y este coche no cargó porque el cable estaba mal tirado, porque se equivocaron y pusieron la fecha del año pasado en el contador y no lo contaron. Y eso pasa muchísimo más de lo que nos pensamos. O sea, eso es, de hecho, yo las cuentas del Campeonato de España de que empezó en Valencia la semana pasada, el fin de semana, todavía están mal hechas. O sea, los competidores no hemos podido evaluar, supongo que estarán bien hechas, pero no nos han dado la información. Y yo quiero saber cuál ha sido el índice de eficiencia de mi coche. A esta hora, 7 días después, no lo tengo. Porque son cuentas matemáticas que parece ser que o porque son muy complicadas las cuentas o porque las tiene que aplicar no las puede dominar. Pero es un poco complicado. Y en cambio con la lectura directa del OBD, pues me imagino que a la FIA el aparato le dirá, pues en el punto kilométrico de entrada al tramo, la batería estaba en el 72, al salir estaba en el 70, consumió un 2%, estos son 7 kilovatios. Y es todo mucho más eficiente. Ok, pues yo supongo que a medida que vaya pasando el tiempo, Carlos, iremos viendo evoluciones, iremos viendo. Seguramente la Federación Española acabará atendiendo a reglamento FIA, supongo, porque las cosas que funcionan mejor, pues oye, hay que adoptarlas, eso está claro. Oye, por cierto, rápidamente, que ya se nos acaba la media hora que tenemos estipulada de entrevista, la familia, bueno, supongo que estará súper contento con tu hijo, pues como vencedor en eléctricos y en esta prueba que te acompañaba también tu hija, que se ha demostrado como una navegante de categoría. Sí, tenemos, bueno, con Lucas ya
Lucas ya tenía resultados medianamente buenos con el padre, conmigo, y desde que está con Eneco, pues imagínate que Eneco revalidó el título de campeón del mundo el año pasado, y Lucas ahora también es campeón del mundo como copiloto. Y bueno, pues a mi familia sí la voy llevando de a poco. Mi hija me decía que ya había participado en 12 corrales conmigo, pero fuimos a Portugal y a Bilbao, y eran 2 rallies donde fuimos a hacer eficiencia nada más, entonces la navegación era muy relajada, y este fue el primer rally que tuvimos que ir a competir regularidad, y la verdad que para hacer su primer rally como navegante de regularidad se le dio muy bien y pudimos estar arriba, sí, muy contentos. Pues muy contentos, qué bueno, qué bueno. Carlos, no queremos dejarte, porque a medida que vaya pasando el año nos gustaría volver a analizar los datos. Ahora la siguiente prueba es Yanis, si mal no recuerdo mal. No, la siguiente prueba será el Ecorrally de Mallorca. Ah, de Mallorca, vale, perfecto. Lo que pasa que dentro de la copa que estoy haciendo yo, la Copa Kobe, claro, es verdad que la Copa Kobe no sale a las islas, ni a Baleares, ni a Canarias, y la Copa Kobe la segunda fecha la tiene en lo que será la tercera fecha del campeonato en Llanes. Bueno, pero a lo mejor quizá con suerte te podamos ver por aquí en otra categoría, quién sabe. No, bueno, dentro de la categoría híbridos, o sea, se podrá ir. Lo que pasa es que no estará la Copa Kobe, pero se podrá ir con el Toyota Yaris o con un coche eléctrico. Claro. Sí, eso sí. La fecha de Canarias está programada, creo que ahora que la han cambiado para octubre. Y bueno, pues tenemos que ver un poco el calendario, porque coincide con otra fecha importante del mundo eléctrico que nos apetecía hacer, que era repetir otra vez el Rally de Monte Carlo, pero bueno, falta mucho, y igual podemos estar en Canarias a fin de año. En otra ocasión hablamos del Rally de Monte Carlo, que eso es una barbaridad, porque esos son cerca de 4 o 5 días, ¿no, Carlos? Son 4 días de etapas, sí. Con una etapa muy larga que es Valence Monte Carlo, que empezó, creo que el control horario de salida era a las 7 de la mañana y la llegada era a las 9 de la noche en Mónaco, 14 horas. Wow. Que esas 14 horas evidentemente no son todos tramos, son enlaces y son tramos, sí, son momentos para que tú puedas comer y cargar el coche. Claro. Pero bueno. Pero vamos, la paliza de kilómetros te la tragas igual. Eso seguro. Pues no me acuerdo exactamente cuánto eran kilómetros, pero sí que eran unos cuantos. No me acuerdo. Sí. Yo creo que esa etapa rondaba los 500 kilómetros o algo así, ¿no? Por lo menos tiene que ser, eso seguro. Pues Carlos, ha sido un inmenso placer. Te emplazamos para próximas citas, estaremos en contacto. Y oye, muchísima suerte en esa Copa Kobe Yaris de los híbridos convencionales. Y nada, quién sabe, eso después tiene premio, ¿no? Me imagino que si ganas la Copa Kobe, después al año siguiente te dan un RAV4 en híbridos enchufables, ¿o eso no es así? Bueno, hay lo que está publicado en el reglamento habla de, aparte de premios en metálico, hay un premio para participar en categoría superior como piloto oficial del equipo Kobe. Qué bueno, pues eso nos viene muy bien para los ecorrales, caray, que tenemos que cada vez ir sumando más participación. Don Carlos, para mí lo más bonito de esto es que tenemos el gran problema de los ecorrales es que somos siempre coches diferentes, es muy difícil medirnos, pues cuando todos vamos con el mismo juguete es muy fácil medirnos. Entonces eso es lo bonito que le aporta la Copa Kobe al campeonato. Pues qué bueno que lo disfruten ustedes durante todo el año. Carlos, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por atendernos y, como hemos dicho, te emplazamos para siguientes programas, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Venga.